en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Leeremos los primeros 6 versículos. Luego, al terminar la lectura, siempre la recomendación, dejar la Biblia abierta ahí en ese pasaje, porque vamos a estar citando versículos ahí en el capítulo. Dice el apóstol Pablo en ese capítulo 4, si les parece bien ponerse de pie, hermanos, gracias, descansen un momentito. Y luego comienza con una expresión conectiva, dice por lo cual. Pues ya ustedes saben que lo que indica es que lo que va a decir a continuación es resultado de lo que ha dicho en el capítulo anterior. Por lo cual, o en vista de, o por causa de. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, no es aceptado, no es creído, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, como ustedes saben, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Entonces, tenemos un título para esta meditación y es participantes. Todos los creyentes somos participantes de un ministerio glorioso. Mire, un ministerio. La palabra hoy suena bastante, que da la idea de grandeza, ¿verdad? El Señor ministro, el ministerio, entre los hombres es así. Pero en la Biblia, el ministerio significa un área de servicio. Algunas veces en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra ministro, que uno lee ministro, es la traducción de la palabra diácono. Y diácono significa uno que sirve a las mesas. Entonces, el ministerio no significa algo, digamos, de grandeza, de pomposidad como el mundo ve las cosas. El ministerio significa área de servicio. Pero servirle al Señor, servirle a Cristo,
es el más grande privilegio que se puede tener en esta tierra. Entonces la Biblia nos dice que Dios nos ha llamado a que seamos participantes de un ministerio glorioso. De manera que, hermanos, desde el capítulo 3, capítulo que está a la par, Pablo enseña que los creyentes somos ministros o servidores de un nuevo pacto. Recalca que el ministerio del nuevo pacto es mejor que el ministerio que desarrolló Moisés y los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento. Observemos, hermanos, algunos calificativos con los cuales Pablo pues enseña sobre el pacto mosaico, porque debemos recordar que Pablo está haciendo una comparación entre dos ministerios: el ministerio que desarrolló Moisés con los sacerdotes en el Antiguo Testamento y el ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo está diciendo es que nuestro ministerio, hermanos, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del pueblo de Cristo, es mejor que el ministerio que tuvo Moisés y los sacerdotes levíticos. Por ejemplo, fíjense que en el capítulo 3, en el capítulo 3 y versículo 3, Pablo le llama a ese ministerio de tablas de piedra. Dice el 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y dice, no en tablas de piedra, no en tablas de piedra, refiriéndose al Antiguo Testamento, sino en tablas de carne, del corazón. Si usted baja la mirada hasta el versículo 6 del capítulo 3 y versículo 6, dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces Pablo le llama al ministerio de Moisés el ministerio del pacto de la letra que mata. Y debo decir a propósito, hermanos, de la importancia que es siempre estudiar el contexto de un pasaje. ¿Saben ustedes que algunas personas predicadoras, hermanos predicadores, no estudian la Biblia, no estudian nada? Porque dicen que el Espíritu vivifica, pero que la letra mata. Y lo que quieren decir es que no hay que estudiar porque el estudio no es bueno, el estudio mata, pues la Biblia dice que el Espíritu vivifica, pero que la letra mata. No está diciendo Pablo que el estudio mata o que las letras, lo que Pablo está diciendo es, le llama letra al pacto mosaico, le llama letra a la ley de Moisés. Y lo que Pablo está diciendo es que la ley de Moisés a nadie le trajo salvación, que la ley de Moisés lo que trajo fue condenación, porque ningún hombre, por moral que fuera, cumplió con las demandas de la ley de Moisés. Tanto que Pablo le llama al ministerio de Moisés ministerio de muerte. Miren el versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte, así le llama en el versículo 7. Y si baja usted la mirada hasta el versículo 9, ¿cómo le llama Pablo al ministerio de Moisés? Le llama ministerio de condenación. Y si baja la mirada hasta el versículo 11, le llama ministerio que perece. Y si usted baja la mirada hasta la vista, hasta el versículo 13, le llama ministerio de aquello que había de ser abolido. Entonces Pablo está diciendo
diciendo que la ley de Moisés, que el pacto mosaico, que es de Dios, por supuesto, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, pero al hombre le produjo muerte. ¿Por qué le produjo muerte al hombre? Por la miseria que hay en el corazón humano. Pablo dice más adelante, hermanos, porque tampoco queremos que alguien salga con la idea de que la ley es mala. No, Pablo dice, el mandamiento es bueno, la ley es santa, la ley de Moisés es santa, es la ética de Dios, es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Es aquí. Es aquí. Porque no hay ningún hombre ni ninguna mujer que sea capaz, dice Pablo, de cumplir con la ley de Moisés. Estimados oyentes, si Dios nos buscara conforme a la ley de Moisés, ¿quién de nosotros queda bien parado? Todos somos condenados, porque la Biblia dice que si no hemos fracasado en una área, hemos fracasado en otra área. Y si fracasamos en un solo mandamiento de la ley de Moisés, somos culpables, dice Pablo, de abolir toda la ley de Moisés. Entonces, todo lo anterior tiene la intención de exaltar. Todo lo que hemos dicho tiene la intención de exaltar el glorioso ministerio que hemos recibido del Señor. Entonces, dicho eso, tenemos la primera verdad. Tenemos la primera verdad. Somos poseedores de un ministerio glorioso, mejor que el ministerio de Moisés. Entonces, en el 4:1, Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, por lo cual teniendo nosotros, los creyentes, este ministerio. ¿Cuál ministerio? Este es lo que dice Pablo en 5:18, ahí adelantito. Lo que Pablo dice en 5:18. ¿Qué dice Pablo en 5:18? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué le dio a la iglesia el Señor? ¿Qué le dio a las mujeres y a los hombres y a los jóvenes? El ministerio de qué, hermanos? De la reconciliación. Todos sabemos lo que significa reconciliación. Dos personas enemistadas, dos personas que no se llevan, se reconcilian, vuelven a la amistad. Este es el ministerio que Dios ha dado a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Quiero decirle, o por lo menos recordarle, viera cuánto sufren los líderes de las iglesias locales, es decir, de todas las iglesias, de todo el mundo. Pero viera usted cuánto sufren los líderes, cuando en las congregaciones hay personas cuyas lenguas son especializadas para meter ponzoña, para meter veneno, para meter fuego. Mira cómo se sufre. Y yo pienso que sufre más Dios, porque resulta que Dios no nos llamó a zamparle leña al fuego, como se dice aquí. ¿A qué nos llamó Dios? A la reconciliación. Mira lo que dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Obviamente, Pablo está hablando de la reconciliación entre Dios y los hombres, obviamente, pero la reconciliación se extiende a las relaciones de los seres humanos, de los miembros de las iglesias. O como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El reconcilio es de Dios, el reconcilio es del Espíritu Santo. La enemistad, la contradicción, eso es de Satanás.
Porque Satanás no fomenta la amistad. Satanás lo que hace es meter fuego, meter veneno, ponzoña para hacerle daño a la obra del Señor. Entonces somos poseedores, dice Pablo, de un ministerio glorioso. Lo merecemos. ¿Merezco yo ser ministro del Señor? ¿Merece usted ser ministro del Señor? No merecemos el ministerio, porque Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4, versículo 1, teniendo nosotros este ministerio, ¿qué dice después? Según la misericordia. Según la misericordia, no merezco yo. Y cuando la gente dice, ¿y para qué tienen a esa obra y el pastor? Tiene razón la gente al decir, en parte tiene razón. ¿Y por qué estoy aquí? Porque quieren uno mejor, un más talentoso, más simpático, más santo. Aquí nadie tiene la dignidad para estar aquí. Estamos aquí por pura misericordia. Estamos aquí por pura gracia. Ahí lo dice la palabra de Dios, según la misericordia, dice. Y como resulta que yo soy privilegiado en que Dios me llama a trabajar, a ser su siervo, su ministro, por pura misericordia, y tengo problemas y tengo dificultades, ¿cómo termina al final el versículo 1? Ahí están los creyentes maduros. ¿Qué dice el versículo 1 al final? ¿Qué lee usted en el versículo 1 al final? No desmayamos. Lloramos, eso sí. Sentimos tristeza, eso sí. Frustración, eso sí. Pero no tiramos la toalla. Porque somos ministros del Señor. Y el privilegio lo hemos recibido por pura misericordia. Y es un ministerio glorioso, porque es un ministerio que penetra el corazón. Dice Pablo en 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Qué ministerio más glorioso! Porque la palabra que predicamos puede penetrar, tiene el poder para penetrar el corazón de un hombre y de una mujer. Es un ministerio de vida. En el ministerio de Moisés era el ministerio de muerte, porque Pablo dice en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7, dice que el ministerio de Moisés fue ministerio de muerte, así dice en el versículo 6, en el versículo 7, lo que indica que el ministerio que tenemos nosotros es ministerio de vida. Lo que Cristo ofrece no es muerte, lo que Cristo ofrece es vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Es un ministerio de justificación. En capítulo 3 y versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación. Entonces, hermanos, tenemos un ministerio por pura misericordia. No somos lo mejor, somos lo peor, pero Dios nos llamó a este ministerio por pura misericordia, y por lo tanto, dice Pablo, no desmayamos. Hermanos, tienes en la fe, han venido al mejor ministerio, han venido al mejor lugar. Yo recuerdo cuando se le dijo a Ruth, una extranjera, que regresó con su suegra a la tierra de Israel. Alguien le dijo, has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová. Has venido a la bendición. Venir a Cristo es la más grande bendición que le puede ocurrir a alguien. No desmayemos, hermanos. A pesar de las burlas, de las críticas, lo que diga la gente, no desmayamos, porque estamos con la plena convicción de que el Señor nos ha llamado a este ministerio por su pura misericordia. En segundo lugar, Pablo dice que este ministerio tiene demandas. Tiene demandas para los ministros y para las ministras. Pues entendiendo ministro,
ministros y para las ministras. Versículo 12 del capítulo 4. Antes bien, aquí van las demandas. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O como cuando alguien dice, alguien pone un negocio, mira, hagamos este negocio, aquí vamos a ganar bastante pisto, y se ve que es un negocio chueco. No, un momento, no me metas en eso, yo no participo de eso. ¿Entiendes? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Dice la segunda demanda, no andando con astucia. El Espíritu Santo hace a los creyentes inteligentes, sabios. Y la sabiduría en cierto sentido significa ser astuto. Pero la astucia no la usamos para el mal, la usamos para el bien. Dice el apóstol Pablo que para las cosas malvadas seamos como tontitos, dice, pero para las cosas buenas seamos sabios. Aquí dice la palabra de Dios, no andando con astucia, no andando con astucia, ni adulterando. Estamos en el versículo 2. Primero, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Segundo, no andamos con astucia. Y tercero, no adulteramos la palabra de Dios. No la adulteramos. Ustedes saben, hermanos, que hay muchos grupos religiosos en el mundo. Pero usted puede ver las diferencias. Que los pastores, digamos, conservadores, siervos del Señor, los líderes siervos del Señor, no manipulan a nadie, no se anda con astucia. Por ejemplo, mire, a nadie le decimos aquí en la iglesia, hermano, regale $1000 y el Señor le mandará 10,000 mañana. No andamos manipulando a nadie, no andamos usando astucia, no manipulamos el estado emocional de la gente para que haga algo, no, simplemente se predica la palabra de Dios, se apela a la voluntad, se apela a la decisión, con todo respeto se trata a la gente, porque la Biblia dice en el versículo 2, como demanda a los siervos del Señor y a las siervas del Señor, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciando a lo oculto, no andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, ni le ponemos ni le quitamos, y tenemos un testimonio correcto. Pero después de las demandas, pasamos al tercer punto. Dice Pablo que esta bendición, que este ministerio, que este evangelio está encubierto a los que se pierden. Versículo 3. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mire, estamos en el verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, que no se cree, que no se acepta, Pablo dice, entre los que se pierden está encubierto. Dice el doctor Luis Palau, un testimonio que él dio, que su abuelo era ateo. Su abuelo paterno, un hombre ateo, y ya estaba con cáncer, ya en la cama, ahí ya muriéndose, y fue la familia cristiana a decirle, papá, entréguele su vida a Cristo, papá, entréguele su vida a Cristo. Y el anciano ya no podía hablar, solo pudo menear la cabeza para decir, yo tengo familia en la cual le he testificado.
y el hombre estaba como cuando una serpiente tiene una rata atrapada, y el hombre se me quedaba viendo y yo compartiendo la palabra de Dios, y yo sentía que ya estaba para aceptar a Cristo. Y le dije, ¿quiere usted entregarle su vida al Señor? Ni me contestó nada, simplemente se puso de pie y se fue. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque resulta que Pablo enseña que hay alguien que les ha cegado el entendimiento. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo malvado, ustedes saben, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué poder el grande que tiene el diablo para amarrar, encadenar la mente de una persona y que no permita que la luz de Cristo, que la verdad de Cristo penetre en su mente y en su corazón. Pero aquí, hermanos, hay una nota de victoria, porque no es más grande el poder del diablo que el poder de nuestro Dios, porque el diablo no puede resistir la luz de nuestro Dios, porque va la mirada hasta el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, en el mundo espiritual, la gente se hunde, algunos más, algunos menos, pero la gente se hunde. Pero hay un ejemplo que nos da la Biblia de que para Dios nada es imposible. Me gusta pensar en este ejemplo de un hombre atado por el diablo, de un hombre esclavizado por Satanás. Pero miren lo que pasó. Libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 9. Libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 9. Este es un caso muy especial, pero es un caso que nos sirve para entender que no hay poder que resista a la luz del evangelio de Cristo, si el hombre quiere, por supuesto. Dice el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. A propósito, usted ha oído decir de la magia negra y la magia buena y la magia blanca, que la magia negra es mala y que la magia blanca es buena. No seamos tontitos. Todo lo oculto es pecado, es malo. ¿Cuál magia blanca, cuál magia negra? La magia es magia, el mundo de la hechicería, del ocultismo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y con esa magia había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Yo no sé si le habían dado título de doctor, pero aquí dice, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y mira lo que la gente pobrecita, sin que el evangelio decía de ese hombre. ¿Qué decía la gente de Simón el mago? Este es el gran poder de Dios. Mira la pobrecita de la gente a lo que llega. Este es el gran poder de Dios, decía la gente de aquel hombre que estaba bajo el poder de Satanás. Dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron la feliz
anunciaban el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y mira lo que hace el Evangelio. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si un hombre esclavizado por el diablo, encadenado por el diablo en el ocultismo, fue salvo al llegar a la luz gloriosa del Evangelio de Cristo y Dios lo salvó, lo mismo puede hacer Dios hoy. Las tinieblas atrapan la mente, Satanás atrapa la mente, Satanás engaña, Satanás ciega, pero Satanás tiene más poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, terminando, dos cosas. Hermanos, Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios, dice Pablo allá en 5:20. Reconciliaos con Dios. Pero también para los amigos. Miren, la Biblia dice que los hombres por nuestros pecados estamos enemistados contra Dios. Dice el profeta Isaías que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Pero sabe, Dios es el Dios de reconcilio. Él no quiere ser nuestro enemigo, ni quiere que seamos sus enemigos. Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere que nos reconciliemos, que ya dejemos esas barreras de rebelión contra Dios, de incredulidad contra Dios, y le entreguemos la vida a Cristo. Él en la cruz del Calvario reconcilió al cielo con la tierra, reconcilió a Dios con los hombres. Pero los hombres tienen que tomar una decisión. La decisión para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo quiero reconciliarme o responder al reconcilio contigo. Y el Señor dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Estimado amigo, estimada amiga, ¿quiere usted reconciliarse con Dios en esta mañana? ¿Quiere usted hacer las paces con el Señor? ¿Quiere usted tomar la decisión de comenzar a hacer un inicio en relación con el Señor? Póngase de pie en señal de que usted quiere reconciliarse con el Señor. ¿Cuántos aquí se ponen de pie en señal de que desean reconciliarse con Cristo? La Biblia dice: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Es el mandamiento bíblico. ¿Cuántos desean esta mañana reconciliarse con Dios? Pónganse de pie los que desean reconciliarse con Dios. La Biblia dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Le invitamos en el nombre de Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Esta sería una aplicación como respuesta al mensaje: reconciliarse con Dios. Pero usted puede hacer otra cosa. Allí en su corazón, si usted tiene una raíz de amargura, algún sentimiento, algo que le estorba, renuncie esta mañana ahí con el Señor, no con el hombre, sino con el Señor. Dígale usted al Señor: Señor, yo renuncio a este malestar, a esta amargura, a esta raíz de malestar. Yo renuncio a eso. Quiero que me libre, Señor. Y después que terminemos el culto, que terminemos la Santa Cena, la primera persona que usted salude, o si no es la primera, pero levántese y visite a esa persona, dé la mano, abrácela, estréchela, como una manera de expresar que en su corazón usted se ha reconciliado. O si ha ofendido a usted, pida perdón, diga: mira, hermano, perdóname, hermana, perdóneme. Y lo
sea.